Canal 21, cada vez más cerca de ti, porque somos uno contigo. Donde estés, para animarte y recordarte que Dios está cerca de ti. Y ahora, nosotros más cerca que nunca, en tu celular. Descarga la aplicación. Búscanos en la tienda de tu celular, Play Store o App Store, como Canal 21 Nicaragua. Devocionales, Buzón de Dios, programación en vivo y mucho más. Somos uno, en línea, Canal 21 Nicaragua. Y seguimos con más aquí su programa Nicaragua al Día. Y hoy tenemos un testimonio poderoso. Hoy nos acompaña la pastora Amalia Sánchez, quien nos viene a compartir parte de su testimonio. ¿Cómo está, pastora? Muchas bendiciones, la verdad que muy contenta de compartir con ustedes y la verdad que también una bendición poder compartir un poco de las maravillas y del poder de Dios, ¿verdad? Porque eso es maravilloso. Así es. Pastora, cuéntenos, a ver, estamos hablando que hace algunos años usted, como toda ministro del Señor, declarando la palabra, ministrando hombres, mujeres, jóvenes, y de repente comenzaron a surgir diferentes situaciones duras, procesos, años de muchas luchas, batallas, pero de repente vino una etapa en el que ya no pudo prácticamente salir de su cama. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Bueno, la verdad que fue un momento para mí muy difícil, porque como he compartido con algunas personas y un poco de mi testimonio, fue bastante difícil porque uno cree que como servidor del Señor, ¿verdad? Como servidor del Señor uno no va a tener estas situaciones o no vamos a enfrentar estos problemas. Pero cuando nos vamos a la palabra, cuando miramos una palabra, diferentes historias, y te das cuenta que no solamente uno ha pasado en estos momentos, ¿verdad? Difícil. Y en ese momento que yo entro, porque uno no se da cuenta en qué momento entra, en ese momento depresivo o como le quieran, ¿verdad? Sí. Llamar. Yo solamente recuerdo que como que empecé a perder como un interés, ya no me levantaba a orar, empecé a tener como miedo, temor, algo que yo no conocía así. Sí, digamos, como niño uno conoce ese momento, cuando cosas que de repente suceden o cuando niños te dicen, cuidado, esto te asusta, o alguien te asustaba. Pero y empecé a tener mucho temor. De repente recuerdo que eso fue como si no me equivoco, abril del 2018. Fue un momento muy duro que yo empecé a sentir, empecé a tener esa parte de miedo, se me empezó a quitar el apetito de una manera extraña, todo lo que comía me empezó a hacer daño. Ese momento pues mi esposo dijo, vamos a tener que llevarla a una clínica para ver qué es lo que tiene. Yo ya no me levantaba de la cama, ya habían transcurrido a lo mejor unos 15 días. Y no tenía deseo de ir a la iglesia, empecé a perder todo, o sea, era una situación que ni yo misma sabía lo que me estaba ocurriendo, y empecé a llorar sin motivo alguno. Wow. Y recuerdo que me llevaron a la clínica y empecé me empezaron a hacer diferentes exámenes y todo estaba bien, no tenía ningún síntoma ni nada. Y recuerdo de que en ese momento, pues de que yo empecé a atravesar, pasó un mes, pasaron 2 meses, empecé a bajar de peso, ya no cualquier comida que yo estaba consumiendo me caía bien y empecé a rechazar la comida, ya no me quería levantar de la cama, cosa que yo desde temprano estaba en pie, y me acuerdo de que ya eran como las 9 de la mañana y yo no tenía interés de levantarme ni de la cama. Bueno, tanto así que ya no me daba interés ni de arreglarme ni de hacer nada, y solo era llorar y llorar, y me preguntaba a mi esposo, a mis hijos, ¿qué tenés? ¿Qué sentí? Yo no sentía absolutamente nada. Wow. Y recuerdo que cuando empezó a transcurrir más el tiempo, yo ya no podía dormir. Hubieron momentos que ya no podía dormir, y tenía temor de que ya no me volviera a despertar. Empezó a haber como un ataque de temor. Y recuerdo que empezaba a decirle, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si tú eres mi Dios, tú puedes ayudarme, tú puedes levantarme. Pero así transcurrieron 2, 3 meses. Hasta que después de ese proceso, recuerdo que ya miré de que como que ya la familia como que decía, ya no sabemos qué hacer más con ella. Mis padres fueron unos instrumentos también muy importantes. Mi madre, recuerdo de que empezó a orar por mí y empezaron las insistencias de que saliera de la casa. Yo ya no salía, ya habían transcurrido 4 meses sin salir de la casa.
y bajé de peso una cantidad. Yo recuerdo que estaba, un ejemplo, para no dar un poco de detalle, 10, 20 libras, y fue algo que me volvieron a llevar a una segunda clínica y tampoco dijeron, no tiene nada. Wow. Está pasando un proceso en la vida de ella. Nosotros dijimos, pues, la menopausia, pero lo raro era de que ya empezaron a ver otro tipo de síntomas, otras cosas que yo ya no creía que ya era normal, como pensamientos ya de suicidio. Y hablando de esos pensamientos de suicidio, pastora, en medio de todo este caos, ¿verdad? Hubieron 2 escenarios, 2 capítulos en la que estuvo a punto, pero la mano de Dios la guardó. Cuéntenos. Bueno, eso fue interesante porque estábamos en el 2018, ¿verdad? Sí. En ese año. Y recuerdo que mi esposo tuvo que salir por una emergencia afuera y andaba con mi hija, yo estaba en la parte de atrás, andábamos acompañados también de otro familiar. Y recuerdo que así literalmente escuché que me dijo, abre la puerta y tírate, Wow. porque nadie te comprende, nadie te entiende. Eso fue como una voz que le venían a su Sí, mente. empezaron a haber ya voces, o sea, todo fue como un proceso. Comencé primeramente con el lloro, después como que nadie entiende lo que yo estoy viviendo, y después como que estás cansando a la familia, ya son varios meses, o sea, no es de un mes, 2 meses, Wow. estamos hablando de 5 o 6 meses. Y entonces esa voz empezó a venir de que mejor desaparece de esta tierra. Y yo quiero aprovechar para decir algo importante. Muchas veces nosotros como servidores del Señor callamos. Y nos quedamos callados y creemos de que al estar callados con esa parte estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. Es cuando más necesitamos la ayuda de una persona. Y en ese momento que yo iba literal a abrir la puerta para salirme del vehículo, en lo que iba para salirme del vehículo, mi hija me habló, mamá, ¿qué estás haciendo? Y yo literal estaba abriendo la puerta para salirme del vehículo porque yo dije, en cuanto nomás el vehículo vaya en marcha, yo me tiro del vehículo. Y entonces cuando ella me habló, yo dije, yo reprendo, cancelo y enllavé la puerta de mi vehículo. Porque literal lo sentí el impulso y yo lo hice. Yo lo recuerdo que lo abrí cuando me dijo, mi hija, mamá, ¿qué estás haciendo? Entonces yo puedo ver la intervención de Dios y cómo Dios en ese momento pudo venir a mi corazón porque yo creía que estaba sola. Yo en ese momento creía que estaba luchando sola y no era así. Sabía que Dios estaba conmigo. Wow. Y una vez más recuerdo esa palabra poderosa que se me viene a la mente, de que no importa las situaciones que podamos pasar en esta tierra y cuando seamos pasados por el fuego, por la prueba, Dios no nos va a dejar nunca. Amén. Dios nunca nos va a desamparar porque Él ha prometido estar contigo aun cuando no lo sentimos. Había una persona que decía que miraba los pasos de Jesús detrás, pero llegó un momento que no lo sentía. Y yo literal sentí de que Dios me había dejado, de que mi familia ya estaba cansada conmigo y de que ya no podía continuar más en esta tierra. Pero cuando somos sellados por el Espíritu Santo, Dios va a hacer todo lo posible para que entendamos que no nos vamos de esta tierra hasta que Él cumpla el propósito. Wow, esa es una de las armas del enemigo. Y pastora, hay personas que no nos están sintonizando por casualidad en este momento. Hay personas que se conectaron con nosotros. Hay personas que están mirando en vivo. Van a mirar también esta retransmisión que va a estar guardada ahí en el Facebook. ¿Qué palabra le podemos dar a esa mujer, a ese hombre, a esa adolescente que quizás está pasando la misma situación que usted atravesó y quizás está diciendo, wow, ¿cómo me identifico con lo que ella está hablando? Yo he sentido eso mismo, pero por más que busco, no encuentro salida. ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona que está ahí detrás de esa cámara de cómo salir de la depresión? Bueno, yo quiero aprovechar y la verdad que gracias por este tiempo, porque yo creo que podemos testificar de las maravillas del Señor. Yo quiero aprovechar para decirte, mujer, que en primer lugar no estás sola. Amén. Sobre todas las cosas no estamos solos en esta tierra, Dios está con nosotros y Él ha prometido dejar a su Espíritu Santo con nosotros aun cuando nosotros creemos que estamos solos. Y yo solamente te sé decir, busca ayuda, porque eso es muy importante. No podemos callar, no nos quedemos callados. Porque independientemente el cargo que podamos ocupar en esta tierra, somos seres humanos Así que es. necesitamos Así de Dios. es. Así es. Y no importa si eres pastor, apóstol, el cargo que Dios te haya dado en esta tierra o aún también lo que hayas logrado, hablándolo así en tu estudio, no importa.
Yo creo que este es el momento, porque muchas veces eso es lo que el enemigo quiere hacer. La palabra dice que él vino a matar, a robar y a destruir, pero él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que yo quiero aprovechar para decirte, no permitas que Satanás te robe tu futuro. No permitas que Satanás robe esa sonrisa que Dios ha puesto en tu vida. Y es más, me atrevo a decir, no firme la factura que muchas veces el enemigo te trae. Porque eso es lo que él quería, que yo firmara la factura de mi sentencia. Porque yo creo que muchas veces nosotros somos los que determinamos el tiempo en esta tierra. Es cierto que la Biblia dice que ningún cabello de nuestro cabello cae si no es por su voluntad. Y nada sucede que si no es por su voluntad. Pero también yo quiero decirte que también hay poder en la boca. Cuando nosotros declaramos la palabra, dice Proverbio, nuestro lenguaje, dice pluma de escribiente muy ligero. Y yo quiero aprovechar para decirte, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú declaras y con lo que tú profetizas. Porque yo recuerdo que en ese momento que yo tenía esa necesidad que yo estaba pasando, yo quería hacer cosas que no estaban correctas, pero siempre está la intervención de Dios. Yo quiero enfocarme en eso. Dios tiene un propósito con tu vida y no permitas que el enemigo lo dañe. Al contrario, yo quiero decirte que busca ayuda, porque Dios está para ayudarnos, Dios está para salvarnos, Dios está para liberarnos, y este es el tiempo. Y gloria a Dios, porque se me ha permitido hablar un poco de mi testimonio, pero hay personas que no lo hablan y no lo dicen, y termina drásticamente su vida, sí. O pudiéramos decir, terminan muertos porque no buscan una ayuda. Y yo creo que este es el momento. No permitas que otras cosas te distraigan, al contrario, dale la oportunidad de lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta tierra. No permitas que se te robe el gozo, no permitas que se te robe la felicidad, porque yo sé que hay una persona que tiene una palabra para ti. Solamente determinarse a decir, yo puedo lograr salir de esa situación, yo puedo lograr salir de este momento difícil. Y sobre todas las cosas, cuando uno pide ayuda, la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pastora, en ese proceso, ¿verdad? Muchas veces hay muchos ministros del Señor que no buscan ayuda, precisamente, porque les da temor que digan, ¿cómo la pastora va a estar pasando eso? ¿Cómo el pastor está pasando eso? Nunca se me olvida el testimonio del pastor Di Rocco, cómo pasó un proceso duro, pero cómo el Señor vino y operó de una manera especial. Entonces, tengo entendido que en una de las segundas veces, creo que fue con un cuchillo, me parece, ¿verdad? Quiso agarrar un cuchillo y la intervención del Señor usando a su mamá. Pero ¿cómo entonces vencemos el aprender a buscar ayuda, el ser vulnerable y decir, no, yo necesito ayuda? Sí. Bueno, la verdad que en ese momento, Rebeca, fue muy duro porque yo estaba decidida a hacerlo. Y recuerdo que mi esposo fue la ocasión también, porque es que te presenta todos los panoramas, se te presentan todos los panoramas y como que se te prepara el escenario para hacer lo que sea. Y yo recuerdo de que yo dije, Señor, tomé el cuchillo. Bueno, ellos salieron a hacer unos mandados y yo dije, esta es mi oportunidad. Y me encerré en mi cuarto, yo creo sí que fue así, me encerré en mi cuarto y yo dije, de hoy no paso, de hoy no paso. Y tomé el cuchillo y lo iba a hacer. Y no me dio temor de tomar el cuchillo. Porque hasta eso, cuántas cosas negativas uno absorbe de que yo tomé el cuchillo con autoridad. Quiere decir que con autoridad también yo puedo lograr otras cosas. Estaba decidida. Estaba decidida a hacerlo, y en ese preciso momento, una llamada de mi mamá. Hija, lo que estás haciendo no lo hagas. Wow. Yo puedo ver nuevamente el propósito de Dios en mi vida. Así es. Porque no, ¿qué otra cosa yo puedo analizar o pensar si solamente puedo ver el propósito de Dios en mi vida? Y como decías en este momento, Rebeca, ¿cuántos ministros están callando y no lo dicen? Porque la iglesia a lo mejor puede pensar, mi pastor está en pecado o mi pastor está mal con el Señor, pero no puede ser así. Porque después de tener una gran batalla, después de tener una gran victoria, el profeta Elías, ¿qué fue lo que hizo? Se encuevó. Y no había en ese momento alguien para decir quién lo ayudaba, pero como había un propósito que él tenía que cumplir en esta tierra para preparar al siguiente profeta, Dios sabía que no se podía morir en esa cueva. Y yo aprovecho eso para decirte, pastor, pastora, apóstol, ministro, hombre de Dios, profeta, busca ayuda. Y yo creo que para eso Dios ha puesto la palabra, Dios ha puesto a hombres de Dios, para eso también Dios ha puesto la ciencia, porque yo respeto la ciencia.
yo te compartía de que Sí. yo tuve que de otra manera, yo dije, voy a tener que buscar una ayuda psicológica porque no tengo otra opción. Eso no es pecado. Porque muchas veces nos han puesto tabú en que si hacemos esto, a lo mejor estamos fallando a Dios y O no es puede falta de ser fe, así. o es falta de fe, O dicen. falta de fe. Porque yo creo que cuando aquel hombre paralítico era bajado de ese lugar, no era por falta de fe, él no podía caminar, necesitaba una ayuda. Entonces lo mismo sucede. ¿Cuántos ministros creen que por hablar están perdiendo su ministerio? Y no es así. Al contrario, yo creo que cuando tú pides ayuda es porque realmente quieres cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Wow, poderoso, pastora. El tiempo nos ha tomado y yo quisiera que usted, con esa autoridad del Señor que Él le ha dado, especialmente en esta área, hay muchas personas que nos están viendo que están batallando con esto o han sido ciclos que han estado pasando, pero en el nombre de Jesús se corta todo eso y son libres de la depresión, pastora. Amén. Si Ok. nos dirigen oración. Claro que sí. Yo solo quiero unos segunditos hablar de un hombre de Dios que yo iba a hablar, pero bueno, el tiempo, ¿verdad?, no nos permitió. Pero había un hombre en la palabra que se llamaba Jabes. Y dice la Biblia que él, ese lugar fue dado a luz y su madre le puso Jabes, y Jabes significa dolor. Muchas veces nos han sellado con cosas negativas. Pero yo creo que tú puedes cambiar, porque cuando dice que Jabes clamó al Señor, dice que Dios le concedió y le otorgó lo que él le pedía. Y llegó a ser, dice, un hombre poderosísimo en medio de sus hermanos. No sé cuánto dolor estás pasando en este momento. No sé qué situación estás pasando o atravesando. Estamos prácticamente al tercer mes de este año. Y yo creo que Dios puede hacer muchas cosas con tu vida. Así que yo quiero clamar por todas esas mujeres, a un hombre y mujeres de Dios que están esperando en este momento un milagro del Señor. Yo quiero declarar la palabra ahora en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro tu palabra, Señor, en esta mañana, y me pongo de acuerdo con este equipo de hombres y mujeres que hay en este lugar. Padre, yo creo en el nombre de Jesús que tu palabra tiene poder y tiene autoridad. Y yo declaro, Padre, esa preciosa sangre sobre la vida de cada hombre, de cada mujer que está pasando algún momento difícil. Yo declaro ahora mismo la presencia de tu Espíritu Santo sobre esa vida, en el nombre de Jesús. Cualquier atadura que esté en tu vida, ahora mismo declaro que toda cadena se rompe por el poder de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque la sangre de Cristo puede limpiarnos y cambiar nuestra vida en el nombre de Jesús. Cualquier necesidad o enfermedad o cualquier depresión que estés pasando o cualquier momento difícil que en este preciso momento estés pasando, yo declaro ahora mismo la libertad del Espíritu Santo sobre tu vida en el nombre de Jesús. La Biblia dice que lo que desato en la tierra se desata en los cielos, y lo que ato en la tierra también se ata en los cielos. Así que yo desato el poder de Dios sobre tu vida, yo desato el poder de Dios sobre tu casa, y yo declaro ahora mismo que ese poder maravilloso que levantó a Cristo de los muertos comienza a levantar tu vida, comienza a levantar tu cuerpo en todas las dimensiones en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy esta mañana y declaro tu bendición también en este lugar, declarando siempre los cielos abiertos a favor de tu vida, de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén, tremenda palabra. Gracias, pastora, por habernos compartido su testimonio. La verdad que Dios está haciendo algo poderoso en nuestra nación, y aprender a ser libre, aprender a soltar, aprender a compartir, porque su testimonio también provocará otro testimonio, otra liberación en la vida de muchas personas que nos miran. Gracias por todo y que tenga un excelente día. Nos vemos mañana con el favor del Señor.